país y cuáles son las consecuencias, y que hoy se busca dar una vuelta a la página para pasar a una matriz distinta. Debe existir el compromiso del sector público, privado y sociedad civil para este tema, también sostuvo el asambleísta Francisco Jiménez. Una nueva intervención, esta vía telemática, Ricardo. En efecto, en el uso de la palabra, la Señora asambleísta presidenta Veloz. encargada, compañeros legisladores y a todo el pueblo ecuatoriano que en este momento está siguiendo la presente transmisión a través de los diferentes medios de comunicación. Primero, quiero sugerir que se permita mayor debate en los temas que trata la Asamblea Nacional para que todas las ideas se puedan considerar y sopesar para el beneficio del país. Lamentablemente, por apresurar la votación del día viernes en el tema de los juicios políticos, se estaría permitiendo que el juicio del subcontralor, del impostor contralor Pablo Celi, se prorrogue aún más, lo que implica que tendremos por más tiempo un pseudo contralor dirigiendo la Contraloría desde la cárcel 4. Estas leguleyadas y prácticas de la Asamblea son nocivas para la transparencia. ¿Qué se protege? No solo al autoproclamado, se protege impunidad. ¿Quiénes lo protegen? Es la gran interrogante. ¿Las bancadas que votaron el viernes? ¿Algunas autoridades que dilatan y todos quienes se benefician de su silencio? ¿Cómo lo hacen? Asumiendo una posición irresponsable con el país, apoyada por los medios de comunicación que callan y dan voz a quienes con un gobierno ausente en esta lucha y con sugerencias de señalar a dedo un encargo. ¿Y para qué? Probablemente para esconder esas responsabilidades que puedan estar en los GAT municipales, provinciales, en los privados, o solo seguir premiando a quien les ayudó a estrangular a quienes hacemos oposición. Entrando en materia, la transición ecológica anunciada por el gobierno duró menos de 72 horas, porque enseguida aprobaron la explotación de miles de kilogramos de pepino de mar. Esa ya es una mala señal para hablar de estos temas. No es sino con la decisión política firme que se podrá dar cumplimiento. La economía circular nos desafía a pensar más allá del aprovechamiento oportuno como el reciclaje. Por ejemplo, debe pensarse profundamente desde lo justo, lo solidario y lo complementario. Este desafío está anclado con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 9, de cara a cumplir los mínimos para que la vida pueda tener una oportunidad. El planeta Tierra está atravesando una situación crítica con sus recursos y capacidad de carga puesta más allá del límite. Frente a esta realidad, resulta evidente que el sistema económico del mundo, que propugna un crecimiento ilimitado, no se compadece con un mundo con recursos limitados, en el cual esos recursos no solo se ven afectados con un consumo desenfrenado, sino por la contaminación que producen los desechos que generan los humanos. Si bien ante esta situación no es factible por el momento modificar el sistema económico, se deben adoptar medidas para frenar su impacto en la naturaleza. De ahí radica la importancia de una ley que exija de las empresas y consumidores un tratamiento más amigable con el medio ambiente de los desechos, con la finalidad de que regresen a la cadena productiva y puedan ser aprovechados nuevamente. Con esta ley se aborda el consumo, no solo desde el lado del consumidor, sino de las empresas que producen los bienes que al final de su vida útil terminarán en los rellenos sanitarios de los diferentes cantones del país. Es decir, se busca que las empresas, que son las principales productoras de estas externalidades, que normalmente sus costos son asumidos por la mayoría de ecuatorianos, asuman una parte. De ahí que como miembro de la Comisión de Biodiversidad, saludo estas iniciativas, que si bien no resuelven los problemas estructurales, constituyen medidas positivas encaminadas a reducir el impacto de la actividad humana. Debo reconocer que el veto del presidente en su gran mayoría mejora varios de los conceptos contenidos en la ley.
Sin embargo, su visión neoliberal se encuentra incorporada en algunos artículos, en especial aquellas por la eliminación de varias normas que hacían obligatorio para las empresas de productos prioritarios de enmarcarse dentro de los parámetros de esta ley, como el veto a los artículos 23, 25, 35, por ejemplo, el veto al artículo 13, que permite que estas empresas puedan realizar sus actividades sin cumplir con esta ley, y lamentablemente la Comisión se allana este veto. El veto busca también eliminar el registro de los importadores y exportadores de residuos, lo que limitará la capacidad de control frente a ingresos de desechos ilegales en el artículo 22, por lo que nos debemos ratificar en el texto original. Algo similar ocurre con el veto al artículo 15, que elimina la capacidad de control a las empresas respecto al cumplimiento de la norma. Es decir, estamos creando una ley que no permite emitir lineamientos, no es vinculante para las empresas y, por último, no se puede controlar el cumplimiento. Una vergüenza que terminará decidiendo los objetivos de la norma y que la volvería una simple declaración de buena voluntad. Por otro lado, existe un desconocimiento de la institucionalidad pública por parte del señor Guillermo Lasso, pues en el artículo 14 le confiere al sistema establecer los lineamientos cuando el sistema en sí es el conjunto de actores públicos y privados que intervienen en la economía circular, pero no constituye un ente jurídico capaz de tener competencias frente a esta situación. También nos encontramos con la disyuntiva de que el allanamiento del veto implicaría que no existe ningún organismo público que emita lineamientos, por lo que no considero que nos debamos allanar a los vetos que proponen la eliminación del Comité Nacional de Economía Circular, por lo que no nos deberíamos allanar a los vetos de los artículos 6 al 11 y el artículo 14, así como en todos en los que se habla del CONECYT, como el artículo 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 39, 42, 48 y 59. Disposiciones transitorias de la segunda a la 10ª. Además, en su desconocimiento de la institucionalidad pública, propone eliminar el Consejo Consultivo, órgano que no crea burocracia y, por el contrario, es un espacio participativo entre el Estado y la sociedad civil para incorporar la visión de los regulados en la norma y lineamientos que se expiran. No considero que se deba acoger el veto del artículo 37, que elimina dicho artículo, por incluir el concepto de comunidad organizada, cuando dicho término se podría definir en el reglamento que se entienda que las organizaciones de la sociedad civil, con esa eliminación, se afecta a los derechos de participación, por lo que nos debemos ratificar en el texto original. Gracias, señora presidenta y compañeros legisladores.